50 personas extraordinarias por 50 años. Hola, mi nombre es Néstor Jiménez. La primera vez que pisé el Carrillo Gil fue porque, yo nací y crecí muy cerca de aquí y, me acostumbraba a visitar las exposiciones de la colección en su momento, ¿no? Lo cual me permitió, aprender mucho, ¿no? Sobre la obra de los maestros mexicanos, Siqueiros, Orozco, Diego y demás. Entre otras cosas, también fue como parte importante en mi descubrimiento de lo que a futuro sería mi carrera, ¿no? Dentro del arte contemporáneo, y ese es como el primer recuerdo que tengo del Carrillo, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a venir al Carrillo alrededor de los 13, 14 años, que en realidad ya había exposiciones que me llamaban la atención, ¿no? Y venía seguido, sobre todo a ver piezas de Siqueiros, ¿no? Que en ese momento, la verdad es que me volaban la cabeza. Bueno, también el Carrillo Gil como que siempre fue un museo que sentía muy cercano. Yo estudié en La Esmeralda, entonces en realidad era como un museo que quedaba muy cerca tanto de la escuela, ¿no? Y que me permitía venir prácticamente a todas las inauguraciones, ¿no? Que era una parte importante también dentro de mi formación para entender cuál era como el ecosistema, ¿no? del arte que se estaba gestando en ese momento, a nivel obras, pero a nivel convivencia también, y la manera en la cual iba integrando una comunidad, es decir, propiamente había gente que solamente veía en las inauguraciones del Carrillo Gil, ¿no? Lo cual era muy particular, ¿no? Una experiencia muy concreta. Bueno, yo creo que el museo, o una de las cosas que siempre me ha gustado del museo, es que nunca ha hecho a un lado su colección. Es decir, pasa también que en otros recintos se le da pie, digamos, a la propuesta contemporánea, y a veces se deja de lado un poco el cuidado y el estudio por la colección particular del museo, ¿no? Y siento que el Carrillo Gil en concreto es un museo que ha dado importancia al diálogo desde la colección en muchos proyectos. Digo, más adelante yo creo que vamos a hablar de eso, ¿no? Proyectos en los que he tenido la oportunidad de participar. Pero creo que el hecho de poder visitar y revisitar constantemente una colección desde diferentes perspectivas y lecturas a lo largo del tiempo es algo muy importante. También sobre todo porque es un museo que contiene como obras de interés cultural para nosotros como mexicanos, y que a veces es muy fácil denostar, digamos, la tradición de pintura o la tradición incluso de arte mexicano por otras cuestiones globales y demás. Y siento que en el Carrillo Gil se ha sabido como manejar muy bien la mediación entre la propuesta contemporánea, la propuesta de fuera, ¿no? Y también lo que consideramos como nuestro arte, ¿no? La primera vez que me acerqué al museo profesionalmente fue alrededor del 2013 o 14 más o menos, en lo que fue la primera Bienal del Paisaje, que en realidad era una exposición que itineró desde el Musas en Sonora al Carrillo Gil, y fue como la primera vez que vi una obra mía como montada en el museo, ¿no? Lo cual tengo como un recuerdo, aun cuando haya sido una exposición colectiva y tal, es como un recuerdo lindo, ¿no? Como tener ese tipo de acercamientos como ya de una forma más seria, ¿no? La siguiente vez fue a través de una exposición que se llamó Pintura Reactiva, que fue por Carlos Palacios hace un par de años. Y creo que esa exposición como que fue fundamental también como en el desarrollo de mi carrera, porque me permitió acercarme a otras esferas profesionales. De hecho, a partir de esa exposición fue que empecé a trabajar con la Galería Proyectos Monclova. En esa ocasión presenté una pieza que tenía mucho que ver con lo que iba a ser el desarrollo de mi propuesta actual, ¿no? Es decir, que eran como los primeros pasos para desarrollar un proyecto en forma, el cual después tuve la oportunidad de aplicar a la beca que había aquí de BBVA Carrillo Gil, y eso obviamente me permitió nuevamente acercarme a la colección, sobre todo por la propuesta que manejo, que tiene que ver con la historia del socialismo en México, y obviamente no había mejor referencia que venir nuevamente a leer con otros ojos a mayor profundidad ciertas obras de la colección. Entonces, en ese sentido, la exposición de cierre de esa beca fue aquí. También el museo nos facilitó, digamos, lo que llamaríamos aulas, ¿no? Para poder discutir y poder entablar diálogo respecto a los proyectos como el mío, como de otros colegas, y creo que en ese sentido funcionó como un centro educativo, ¿no? A final de cuentas tenías muy a la mano ciertos archivos, tenías muy a la mano ciertas pinturas, ¿no? Inclusive un espacio físico, ¿no? para dialogar. Recuerdo que en esa exposición, además de montar las pinturas que había propuesto para la beca, se me permitió montar una escultura de gran escala en el patio, que literalmente era una réplica de la torre de Lissitzky hecha en acero, y que me pareció muy significativo, ¿no? En el sentido de que era el museo echándole como todas las ganas del mundo, a pesar de las problemáticas que
pues que todos sabemos que las instituciones tienen en nuestro país de un tiempo para acá, ¿no? Entonces creo que la buena voluntad también del museo para ejecutar ese tipo de obras es algo que yo rescataría bastante, ¿no? Y finalmente, el último proyecto con el que he tenido el placer de participar es un proyecto de editorial que me invitaron aquí en El Carrillo a hacer unas ilustraciones para un libro con cuentos para niños que publicaron. Violeta Celis escribió el texto y yo me encargué de la ilustración. Y la dinámica pues nuevamente era revisitar ciertas obras de la colección para poder construir un cuento y ese cuento ilustrarlo con imágenes propias, con la intención también de generar en las infancias pues un interés como por la colección. Entonces como que siento que una de las cosas que más ha prevalecido en este museo es la capacidad de leer una y otra vez como las mismas imágenes, por decirlo de una forma muy burda, pero en realidad son imágenes que se vuelven anacrónicas, ¿no? Son imágenes que a final de cuentas terminan por representarnos en diferentes momentos de nuestra historia una y otra vez, ¿no? Creo que es un poco excedido, pero me siento halagado. Y creo también que pues es la oportunidad también como de replantear, ¿no? y de repensar nuestras relaciones con las instituciones. En mi caso me siento pues bastante contento, ¿no? Porque como decía al inicio, ¿no? Es un museo que siento bastante cercano, es un museo que finalmente tiene elementos dentro de su colección que siento que conectan mucho con mi trabajo y que efectivamente han influenciado mi trabajo de manera activa. Y bueno, pues por mí que sigan 200 años del Carrillo Gil, no sé. Pues sobre todo un gran agradecimiento al museo, a los equipos que han trabajado durante las diferentes etapas. He tenido la fortuna de trabajar con diferentes equipos a lo largo de las etapas en las que he trabajado con el Carrillo Gil. Y creo que cada uno en su estilo, en su forma, pues ha dado lo mejor de sí. Yo he intentado hacer lo mismo cada que vengo aquí y pienso que sobre todo eso es un agradecimiento y pues una invitación a toda la comunidad, pues colegas, artistas, curadores y demás, que pues sigamos tratando de alimentar el espacio y tratando de hacer pues parte de la historia del Carrillo Gil, ¿no? 50 por 50.